Aquellos susurros no me abandonaban, ni siquiera en la luz del día, cuando los ruidos de la ciudad ahogan todo lo demás. Pero yo sabía que no eran producto de mi imaginación. Cada noche, al volver a casa, la claridad de esas voces se intensificaba, haciéndome dudar de mi propia cordura. Esta historia no comienza con un encuentro casual o un giro del destino. No, esto es algo que llevaba tiempo gestándose, algo que se enraizó en mi ser desde aquella noche. Era un taxista en Puebla, llevaba años recorriendo las mismas calles, viendo las mismas caras. Pero nada me había preparado para lo que iba a experimentar. Todo comenzó una noche tranquila, de esas en las que el aire fresco promete llevarse consigo las preocupaciones del día. Me encontraba recorriendo un tramo de carretera bien conocido por mí, un camino que bordeaba un acantilado y que ofrecía una vista impresionante de la ciudad iluminada. Pero esa noche, la belleza del paisaje fue lo último en lo que pensé. Había oído historias sobre ese lugar, rumores de un trágico accidente ocurrido años atrás. Un vehículo que perdió el control y se desplomó por el acantilado, llevándose consigo las vidas de todos a bordo. Nunca se recuperaron los cuerpos y el incidente se convirtió en una especie de leyenda urbana, de esas que se cuentan para asustar a los curiosos. Yo nunca les di mucha credibilidad hasta esa noche. Los susurros comenzaron como un murmullo apenas perceptible, como el viento moviendo las hojas de los árboles. Al principio pensé que era exactamente eso, el viento, pero a medida que avanzaba por la carretera, los susurros se intensificaron, convirtiéndose en voces claras, pidiendo ayuda, suplicando que alguien se detuviera. «Por favor», decían, «no nos dejes aquí». Frené en seco, la piel erizada y el corazón palpitando con fuerza. Encendí las luces altas, esperando encontrar a alguien en la carretera, quizás algún excursionista en apuros o un automovilista accidentado, pero no había nadie. La carretera estaba desierta, iluminada solo por las luces de mi taxi. Bajé del auto, movido por un impulso que no lograba comprender del todo. «¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz perdida en la vastedad de la noche. Solo el eco de mi propia voz me respondió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y por un momento consideré la posibilidad de que estuviera perdiendo la razón. Pero entonces los susurros volvieron, más desesperados, más angustiados. No había duda, alguien o algo se estaba comunicando conmigo. Regresé al taxi, decidido a alejarme de ese lugar lo más rápido posible, pero el vehículo no arrancaba. Intenté varias veces, cada intento acompañado por un creciente sentido de pánico. Los susurros se intensificaban, ahora acompañados por golpes suaves en la carrocería del auto, como si decenas de manos intentaran llamar mi atención. En ese momento comprendí que lo que estaba experimentando no era de este mundo. Estaba siendo testigo de las almas perdidas del accidente, atrapadas en ese tramo de carretera, incapaces de encontrar la paz. Finalmente, el motor rugió a la vida, y no perdí ni un segundo en acelerar y dejar atrás aquel lugar. Los susurros se desvanecieron a medida que me alejaba, pero el impacto de esa experiencia se quedó conmigo. Noche tras noche, esos susurros me visitaban, un recordatorio constante de lo que había experimentado. Intenté hablar sobre lo sucedido con amigos y colegas, pero mis palabras eran recibidas con escepticismo y burlas. «Estás trabajando demasiado», decían, «o es solo tu imaginación». Pero yo sabía que no era así. Había algo en esa carretera, algo que había sentido y escuchado con una claridad que desafiaba toda lógica. Con el tiempo decidí investigar por mi cuenta. Busqué noticias antiguas, reportes de accidentes, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que había experimentado. Y ahí estaba, un artículo desgastado por el tiempo en una vieja edición de periódico. Un accidente en esa exacta curva de la carretera, donde un vehículo había caído al vacío, llevándose las vidas de todos sus ocupantes.
No había sobrevivientes, y algunos de los cuerpos nunca fueron recuperados, dejando a las familias sin un lugar donde llorar a sus muertos. Armado con esta información, volví al lugar del accidente, esta vez durante el día. Llevaba conmigo flores y velas, un pequeño gesto de respeto y reconocimiento para esas almas perdidas. Coloqué las ofrendas en el borde del acantilado, murmurando una oración por su descanso eterno. No sabía si mi gesto tendría algún efecto, pero sentía que era lo menos que podía hacer. Desde esa noche, los susurros disminuyeron. Nunca desaparecieron por completo, pero su intensidad se redujo, como si mi reconocimiento de su presencia les hubiera brindado algún tipo de consuelo. Y aunque algunos podrían pensar que debería evitar esa carretera, yo hago el viaje regularmente, asegurándome de que esas almas no sean olvidadas. Esta experiencia cambió mi percepción de la vida y la muerte, y aunque muchos siguen siendo escépticos, yo sé lo que viví. En las noches tranquilas, cuando el viento susurra entre los árboles, puedo escuchar sus voces, no ya de desesperación, sino de agradecimiento. Y en esos momentos no siento miedo, sino una profunda conexión con el mundo que no podemos ver, un mundo que, aunque invisible, es tan real y tangible como el nuestro. Aquella noche, mientras las estrellas titilaban con indiferencia sobre el vasto desierto de Nuevo León, yo estaba lejos de imaginar cómo mi vida de taxista tomaría un giro hacia lo incomprensible. Ahora, al reflejar esos acontecimientos, comprendo cuán delgada es la línea entre lo cotidiano y lo inexplicable. Todo comenzó una noche particularmente tranquila. Había decidido tomar la ruta a través del desierto, a pesar de ser más larga, con la esperanza de encontrar pasajeros que regresaran de alguna fiesta tardía en los pueblos vecinos. La carretera estaba desolada, solo iluminada por la luna y las esporádicas luces de mi taxi. El silencio era tal que el ruido del motor parecía un intruso en la vastedad del desierto. Había recorrido ya un buen tramo cuando escuché el primer golpe. Un sonido sordo, como si algo pesado hubiera aterrizado en el techo de mi auto. Me sobresalté. Miré por el retrovisor y luego a través de las ventanas, buscando una explicación. No había árboles ni edificios, nada que pudiera haber caído del cielo, salvo la oscuridad misma. Intenté convencerme de que había sido el viento, aunque en el fondo sabía que esa noche no había ni una brisa. Continué mi camino, intentando dejar atrás el incidente, pero entonces sucedió de nuevo. Golpe tras golpe, cada vez más fuerte, como si alguien o algo estuviera intentando hacerse notar. Decidí detenerme, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Con la linterna en mano, salí del taxi y miré hacia el techo, esperando encontrar una explicación lógica. Nada. El techo estaba intacto, sin signos de golpes o daños. El desierto se extendía tranquilo a mi alrededor, indiferente a mi creciente ansiedad. Regresé al auto, tratando de controlar mi respiración y mis pensamientos. Quizás estaba cansado, me dije. Quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí continuar, convencido de que mantenerme en movimiento sería mejor que quedarme parado en la oscuridad. No pasaron ni 10 minutos cuando los golpes regresaron, esta vez acompañados de un frío intenso que se filtró en el auto, a pesar de tener las ventanas cerradas y la calefacción encendida. Fue entonces cuando escuché lo que parecía ser una voz, un susurro apenas perceptible, mezclado con el viento que de repente había comenzado a soplar. ¿Me escuchas? El miedo me paralizó. La voz no venía de fuera, resonaba dentro del auto, como si el mismo aire la transportara. No sabía qué hacer, si seguir adelante o intentar volver. Mi instinto me decía que huir no resolvería nada, pero la idea de enfrentar lo desconocido era aterradora. Justo cuando estaba a punto de decidir, algo golpeó el parabrisas, un impacto tan fuerte que el vidrio se agrietó.
Detuve el auto de golpe, esperando lo peor, pero lo único que encontré fue el desierto nocturno, silencioso una vez más. Confundido y asustado, me quedé sentado, intentando procesar lo sucedido. No podía negar la evidencia, algo estaba sucediendo, algo que desafiaba toda lógica y razón. Fue entonces cuando tomé mi celular para intentar llamar a alguien, a cualquier persona, pero como era de esperarse en aquella remota zona, no había señal. Mi mente buscaba explicaciones racionales, intentando aferrarse a cualquier vestigio de normalidad. Sin embargo, lo que aconteció a continuación destrozó cualquier esperanza de explicación lógica. Justo cuando estaba a punto de arrancar el coche de nuevo, un sonido atronador golpeó el techo una vez más. Esta vez seguido de un susurro ininteligible que parecía provenir del aire mismo, rodeando el vehículo. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. El sudor frío recorría mi espalda mientras mis manos temblaban sobre el volante. No había viento, ni animales a la vista, solo la oscuridad devoradora del desierto y aquellos golpes que parecían más insistentes. Recordé las historias que otros taxistas compartían en las paradas, cuentos de apariciones y eventos inexplicables en las carreteras de Nuevo León, pero siempre los había tomado como simples historias para pasar el rato. Ahora, enfrentándome a lo inexplicable, deseaba nunca haber escuchado esas historias. Con un esfuerzo sobrehumano, intenté arrancar el coche, pero el motor, que nunca antes había fallado, ahora se negaba a cooperar. Los golpes en el techo continuaban, cada vez más fuertes, como si algo o alguien estuviera desesperado por entrar. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza del terror se reveló. A través del espejo retrovisor, vi una figura oscura, una silueta apenas definida por la luz de la luna, parada justo detrás del vehículo. No tenía rostro discernible, ni ropa que pudiera identificar. Solo era una sombra que parecía absorber toda luz a su alrededor. En ese momento, comprendí que no estaba solo. Algo había en el desierto conmigo, algo que no era de este mundo. Mi mente gritaba por huir, pero mi cuerpo no respondía, paralizado por el miedo. La figura se movía lentamente hacia el lado del conductor y cada paso que daba resonaba en mi cabeza como un martillo. Cuando estuvo justo al lado de mi ventana, la sombra se detuvo. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Un frío glacial invadió el coche y pude ver mi propio aliento formando nubes en el aire. La figura se inclinó hacia la ventana y aunque no tenía ojos, sentía su mirada clavada en mí, viendo a través de mi alma. En ese instante, una voz, o más bien un susurro, llenó el coche. No venía de ninguna dirección en particular, sino de todas partes a la vez. Era una voz que parecía antigua, llena de dolor y rabia. No entendía las palabras, pero el tono era claro: advertencia. Tan rápido como apareció, la figura se desvaneció y los golpes cesaron. El motor del coche cobró vida como si nada hubiera ocurrido, y no lo dudé ni un segundo. Pisé el acelerador, alejándome de esa zona desértica a la mayor velocidad que el coche podía manejar. El resto del viaje lo hice en un estado de shock, sin parar, hasta llegar a un área poblada. Nunca miré hacia atrás, temiendo que la sombra me siguiera. Cuando finalmente me detuve, el sol comenzaba a salir, y con la luz del día, mi miedo empezó a disiparse, dejándome preguntarme si lo que había experimentado había sido real o producto del cansancio y la soledad de la carretera. Decidí no hablar de lo sucedido, temiendo que me tomaran por loco o, peor aún, que me obligaran a enfrentarme de nuevo a esa carretera. Sin embargo, el incidente me cambió para siempre. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas y que la oscuridad del desierto de Nuevo León esconde secretos que no deseo volver a encontrarme. Con el tiempo retomé mi rutina, pero evité esa ruta a toda costa. Las noches en las que tengo que conducir tarde, mi mirada se pierde en el horizonte, siempre alerta, siempre esperando. Y aunque nunca he vuelto a experimentar algo similar,
Sé que hay verdades ocultas en las sombras, esperando el momento para revelarse. Por ahora, solo puedo esperar que aquellos golpes en el techo de mi coche hayan sido un encuentro aislado, un recordatorio de que, en el mundo de los vivos y los muertos, algunos caminos están mejor sin cruzar. En la profundidad de la noche sonorense, el zumbido de mi taxi cortaba el silencio como una promesa rota. No era la primera vez que recorría esta carretera desolada, pero cada viaje traía consigo una carga de inquietud que se instalaba en mis huesos, pesada y fría. La luna, una esfera pálida suspendida en el cielo, iluminaba apenas el camino y las ruinas de lo que una vez fue una prisión estatal, ahora no más que un montón de escombros y memorias olvidadas. No es común que un taxista hable de sus miedos. Después de todo, somos los guardianes de secretos ajenos, los que transitamos la noche como si fuera nuestro dominio. Pero esa noche, el pasado decidió hacerme una visita, una que jamás olvidaría. Todo comenzó unas semanas atrás. Las historias sobre la antigua prisión circulaban como leyendas urbanas entre los habitantes de la localidad. Decían que las almas de los reclusos que habían encontrado su fin tras esos muros aún vagaban, encadenadas a su miseria eterna. Yo nunca fui de los que creen en cuentos de fantasmas. Para mí, eran solo historias para asustar a los turistas o para que los niños se comportaran. Sin embargo, esa noche algo cambió. Había recogido a un pasajero en el centro de Hermosillo, un hombre de mediana edad, vestido con ropa sencilla, pero con una mirada que parecía cargar el peso del mundo. Me pidió que lo llevara a un pueblo cercano, pasando justo por la carretera que bordeaba la prisión. Durante el viaje, el hombre permaneció en silencio, su mirada perdida en el vacío. Yo intentaba concentrarme en la carretera, pero una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí a medida que nos acercábamos a las ruinas. Fue entonces cuando los escuché, el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Al principio, pensé que estaba imaginándolo, que era el viento jugando trucos con mi mente. Pero el sonido se hizo más fuerte, más cercano, imposible de ignorar. Eché un vistazo al espejo retrovisor, esperando ver a mi pasajero tan perturbado como yo, pero él no reaccionaba. Su expresión no había cambiado, seguía perdido en sus pensamientos, ajeno al terror que empezaba a apoderarse de mí. El sonido continuó, acompañando al taxi como una macabra escolta. A cada metro que avanzábamos, mi corazón latía más fuerte, y la fría lógica que había guiado mi vida hasta entonces comenzaba a desmoronarse. No había cadena alguna fuera del auto que pudiera producir ese sonido, y sin embargo, ahí estaba, claro y aterrador. Pensé en detenerme, en confrontar lo que fuera que estuviera sucediendo, pero el miedo me paralizó. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el sonido cesó. Al llegar a su destino, el pasajero pagó su tarifa sin decir palabra, su mirada aún fija en la distancia. Quise preguntarle si había escuchado lo mismo que yo, si sabía algo sobre esas cadenas fantasmales, pero algo en su expresión me detuvo. Había en sus ojos un aviso tácito, una advertencia de no indagar en lo que no se comprende. Así que callé y lo vi desaparecer en la oscuridad de la noche. De regreso a Hermosillo, mi mente daba vueltas alrededor de lo ocurrido. No podía sacudirme la sensación de haber rozado algo profundo y oscuro, algo que no estaba destinado a ser perturbado. La lógica intentaba atribuir el sonido de las cadenas a alguna anomalía acústica, algo explicable y terrenal, pero en lo profundo de mí sabía que no era así. Algo había en esas ruinas, algo que había quedado atrapado entre los muros de la prisión, algo que quizá, en su infinita desesperación, buscaba ser escuchado. Las siguientes noches evité pasar por esa carretera, tomando rutas más largas para evitar el lugar. Pero el destino, parece, tiene su manera de burlarse de nuestras decisiones. Una noche, un llamado de emergencia de una familia desesperada por llegar al hospital con su hijo enfermo me obligó a tomar nuevamente ese camino.
La urgencia del momento desplazó mi miedo a un segundo plano. La vida de un niño estaba en juego y cada segundo contaba. Aceleré a través de la noche, la prisión acercándose en el horizonte. Me preparé para lo peor, para el regreso de aquel sonido infernal, pero nada sucedió. La carretera estuvo tranquila, silenciosa, excepto por el ruido del motor y la respiración entrecortada del niño enfermo. Aliviado, entregué a la familia en el hospital promesas de gratitud eterna en sus labios mientras corrían hacia la entrada. Fue entonces, en el viaje de regreso, cuando sucedió. No solo el sonido de las cadenas, sino algo más. Una voz, baja y ronca, susurrando mi nombre. Mi cuerpo se paralizó, el terror envolviéndome como una segunda piel. La voz continuó, llamándome hacia las ruinas, prometiendo respuestas, prometiendo paz. La tentación de ceder era abrumadora, una promesa de liberarme del miedo que me había consumido desde aquella primera noche. Pero en algún lugar, en lo más profundo de mi ser, encontré la voluntad para resistir. Aceleré, alejándome de la prisión, de la voz, de las cadenas. No miré atrás, no hasta que las luces de la ciudad se hicieron visibles en la distancia. Solo entonces me permití respirar, permití que el miedo se disipara, reemplazado por una determinación férrea. No sabía qué era lo que habitaba en esas ruinas, ni por qué me había elegido. Pero una cosa sí sabía: no volvería a pasar por esa carretera. Había secretos en este mundo, secretos que estaban mejor dejados en la oscuridad, encadenados a su propia eternidad. Así concluye mi historia, una que llevo como una cicatriz, una advertencia de los misterios que yacen más allá de nuestra comprensión. No busquen lo que no desean encontrar, porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden ser cerradas. Había terminado mi turno y estaba a punto de dirigirme a casa cuando la vi por primera vez. No comenzaré esta historia diciéndote cómo era mi vida antes de aquel día, porque, sinceramente, nada de lo que viví antes podría haberme preparado para lo que estaba por suceder. Lo que sí te diré es que mi rutina como taxista en Durango era tan normal como la de cualquier otro. Recoger pasajeros, charlar sobre el clima o el tráfico y luego despedirme con un cuídese. Sin embargo, esa noche algo cambió. Era una noche especialmente tranquila, de esas en las que el viento susurra secretos que solo las calles desiertas pueden escuchar. Decidí tomar la ruta por el viejo camino de la ferrería para evitar el tráfico de la autopista, a pesar de ser más larga y solitaria. Fue entonces cuando la vi. Una muñeca, de aspecto antiguo y desgastado por el tiempo, tirada en medio de la carretera. Lo extraño no era encontrar basura o artefactos olvidados. Lo extraño era cómo sus pequeños brazos de porcelana, elevados hacia el cielo nocturno, parecían señalar hacia adelante, como guiándome. Por un instante dudé en seguir adelante, pero la curiosidad, ese gusano insaciable que roe la razón, me impulsó a detenerme. Bajé del taxi, me acerqué a la muñeca y la observé de cerca. Su rostro estaba agrietado y uno de sus ojos de vidrio faltaba, pero había algo en ella que me impedía dejarla allí, abandonada a su suerte. La recogí, la coloqué en el asiento del copiloto y continué mi camino, sin saber que esa decisión marcaría el comienzo de una serie de eventos que aún hoy me cuesta creer que fueran reales. Al día siguiente, la rutina volvió a ser mi compañera. La muñeca, que había dejado en el asiento trasero la noche anterior, parecía haber desaparecido. Me convencí de que debía haberla olvidado en casa, o quizás la había dejado caer al salir del taxi. Sin embargo, al terminar mi jornada, ahí estaba ella, de nuevo en el asiento del copiloto, mirándome con su único ojo de vidrio y señalando hacia adelante. Esa noche, el sueño me fue esquivo. La imagen de la muñeca, con su dedo apuntando hacia un destino desconocido, me perseguía en la oscuridad de mi habitación. Los días siguientes se convirtieron en una repetición de este extraño bucle. No importaba dónde guardara la muñeca. Cada mañana,
Al prepararme para empezar mi turno, la encontraba sentada en mi taxi, como si me estuviera esperando. Comencé a temerle a esa pequeña figura de porcelana, a su presencia constante y silenciosa. Pero lo peor no era encontrarla siempre en mi auto. Lo peor era lo que sucedía cuando la llevaba conmigo. Comencé a notar que cada vez que la muñeca estaba en el taxi, los caminos parecían cambiar. Calles que conocía como la palma de mi mano de repente se torcían y se enredaban como serpientes, llevándome a partes de la ciudad que no recordaba haber visto antes. Una noche, siguiendo su mudo consejo, me encontré en un viejo barrio en las afueras de Durango, frente a una casa que parecía devorada por el tiempo. La vegetación se enroscaba alrededor de su estructura como garras, y las ventanas rotas miraban al vacío como ojos ciegos. La sensación de estar siendo observado me envolvía como una capa. El viento se colaba por las rendijas de la casa, llevando consigo susurros que no podía entender. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Una risa infantil que flotaba en el aire, tan clara y cercana que me heló la sangre. No había nadie a la vista, solo yo y la muñeca, que en ese momento parecía más una guardiana de secretos que un simple juguete. Las semanas pasaron y mi vida se convirtió en un torbellino de acontecimientos inexplicables. Clientes que desaparecían del asiento trasero, dejando tras de sí un frío que calaba los huesos, luces que parpadeaban sin razón aparente, pero sobre todo esa risa que comenzó a perseguirme incluso en mis sueños. Decidí deshacerme de la muñeca, convencido de que era la fuente de todo lo que me estaba ocurriendo. La enterré lejos, en un bosque al norte de la ciudad, bajo la luz incierta de la luna, pero al regresar a mi taxi, ahí estaba ella, sentada en el asiento del copiloto, su único ojo de vidrio brillando con un fulgor burlón. Me di cuenta entonces de que no estaba lidiando con un simple juguete olvidado. Había algo más, algo oscuro y profundo, ligado a esa muñeca. Mis intentos por liberarme de ella solo servían para intensificar los fenómenos que la rodeaban. La risa infantil se volvió una constante en mi vida, una sombra que me seguía a donde quiera que fuera, recordándome que había sido elegido para un propósito que aún no comprendía. A medida que los días se convertían en semanas, mi desesperación creció. La muñeca se había convertido en una prisión de la cual no podía escapar, y su influencia en mi vida era cada vez más palpable. No podía hablar de ello con nadie. ¿Quién me creería? ¿Quién aceptaría la historia de un hombre perseguido por una muñeca de porcelana sin pensar que había perdido la razón? Decidí investigar. Empecé por la casa abandonada a la que me había llevado aquella noche. Durante el día, el lugar parecía menos amenazante, aunque el aire seguía cargado de una tristeza incomprensible. Entre los escombros y las paredes carcomidas por el tiempo, encontré pistas de su pasado, fotografías desvanecidas, juguetes rotos y, lo más inquietante, un diario. El diario pertenecía a una niña que había vivido en esa casa a finales del siglo XIX. Leyendo sus páginas amarillentas, descubrí la historia de una vida marcada por la soledad y el abandono. La niña hablaba de su única compañera, una muñeca de porcelana, regalo de su madre antes de que ésta desapareciera, dejándola a merced de un padre distante y una realidad que poco a poco se desmoronaba a su alrededor. En sus últimas entradas, el tono se volvía febril, casi delirante. La niña escribía sobre voces que nadie más podía oír y sombras que danzaban en los límites de su visión. Su último escrito era una súplica para que la muñeca la guiara hacia su madre, hacia un lugar donde pudieran estar juntas de nuevo. Con el diario en mis manos, la pieza faltante del rompecabezas encajó. La muñeca no era solo un juguete, era un vínculo, un puente entre la niña y el único amor que había conocido. De alguna manera, esa conexión se había torcido, se había corrompido, convirtiendo su deseo de reunión en una cadena que me ataba a ella. Sabía lo que tenía que hacer. Regresé a la casa con la muñeca,
decidido a terminar lo que había empezado, a liberarnos a ambos de este ciclo sin fin. En el corazón de lo que una vez fue el hogar de la niña, coloqué la muñeca y el diario juntos y les prendí fuego. Las llamas crepitaban, consumiendo siglos de dolor y espera. Mientras observaba el fuego, la risa infantil llenó el aire una vez más. Pero esta vez no había miedo en ella, sino alegría, liberación. Cuando las llamas se extinguieron, el silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. La muñeca había desaparecido, llevándose consigo la sombra que había oscurecido mi vida. Regresé a mi rutina, a mi vida como taxista, pero algo en mí había cambiado. Ya no veía las calles y las caras de la gente de la misma manera. Había aprendido que detrás de lo ordinario puede esconderse una historia extraordinaria, esperando ser contada. Y así termina mi relato, una historia que algunos no creerán, descartando como fantasía lo que no pueden explicar. Pero yo sé lo que viví, lo que sentí. Sé que, en algún lugar, una niña y su muñeca encontraron el camino de regreso, la una hacia la otra, y en ese encuentro me dieron la libertad. En las noches tranquilas, cuando el viento susurra secretos a las calles vacías, me pregunto cuántas otras historias como la mía esperan en las sombras, listas para ser descubiertas. Y aunque nunca más he visto a la muñeca, a veces, justo antes de dormir, creo escuchar una risa lejana, llena de felicidad y paz.